Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este tiempo, por otro estudio más. Que Yahweh les bendiga a los hermanos que se van conectando. Y esta noche quiero dar un mensaje muy especial acerca de la ley y la gracia. Cuando hablamos de ley y gracia hablamos de Torah y hablamos de Gesed. La palabra correcta de la ley es Torah, en hebreo, que significa instrucciones o mandamientos de Yahweh. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de Gesed, es una palabra en el hebreo, que Gesed significa favor o regalo inmerecido. O sea, que cuando hablamos de gracia es algo que recibimos de Yahweh, del Creador, que no merecemos. Entonces, vamos a ver esta noche el significado de todos los versículos que habla de la ley, según las Escrituras, según Pablo, porque Pablo es el que habla mucho acerca de la ley. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no existe una división entre la ley y la gracia. Nos han enseñado hace ya mucho tiempo en las congregaciones y en las iglesias, aún en institutos bíblicos, de que la ley y la gracia están divididas. La ley por un lado y la gracia por el otro. Entonces vemos que el mismo Mesías, lo que nos han enseñado, ¿no? De que el mismo Mesías, mismo Yahoshua, Jesús, como le llaman en español, Él vino a la cruz, Él murió en la cruz y Él anuló la Torá, Él anuló la ley. Y comenzó un tiempo de gracia. Entonces hay un tiempo antiguo que es la ley, está la cruz, y hay un tiempo nuevo que es la gracia. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Biblia con un contexto hebreo, entendemos que la gracia siempre existió y vino de Yahweh desde el comienzo, desde que el hombre fue creado, desde que Adán y Eva fueron creados, y también desde su pecado. Entonces, cuando estudiamos la historia bíblica, vemos que la misericordia, la gracia, el favor inmerecido del amor, del perdón, de la misericordia de Yahweh siempre existió antes del Mesías. Entonces, cuando hablamos de ley, estamos hablando de Torah, pero es muy importante esta parte, lo que voy a decir. No todos los versículos del Nuevo Testamento o Pacto Renovado, cuando dice ley, habla de la ley como Torá. Porque es importante entender cada versículo que habla de la ley, y hay versículos que habla de la ley, pero del pecado, la ley del pecado, no la ley como Torá, como instrucciones de Yahweh. Por eso vamos a analizar y vamos a profundizar versículo por versículo para entender cuando Pablo habla de la ley, si habla la ley se refiere a la palabra o a los mandamientos de Yahweh, o se refiere a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces, esa es la ley del pecado. Entonces vamos a estudiar estos versículos y entender con un verdadero contexto cada versículo, para entender que cuando Romanos, Gálatas y otros libros habla de la ley, no está hablando solamente de la Torá de Yahweh, de las instrucciones, de los mandamientos, sino de la ley del pecado. Entonces, si entendemos todos los versículos, cuando entendemos que dice ley, pero se refiere a los mandamientos de Yahweh, y cuando dice ley, se refiere a la ley del pecado, vamos a entender bien las Escrituras en su verdadero contexto. Entonces, cuando hablamos de Torá, esa palabra Torá, uno dice Torá y muchos ya creen que es judaísmo. Y Torá es una palabra en hebreo que significa instrucciones, enseñanzas que Yahweh le dio a Moisés para el pueblo de Israel, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de gracia, la palabra gracia es una palabra en latín que en hebreo es Gesed, que significa favor inmerecido, favor, regalo inmerecido. Entonces, ley
Ley en latín es lex con X, que significa regla o norma. Pero en realidad, lo que significa realmente la ley, esa palabra ley, que es en latín, es en el hebreo Torah. Pero luego hay otra ley que es la ley del pecado. Por eso vamos a ir entrando al estudio y ir entendiendo acerca de la ley y la gracia. Entonces, podemos ver que tanto el pacto antiguo como el pacto renovado siempre estuvieron unidos, nunca divididos. La cruz no dividió el pacto antiguo con el pacto renovado. Ellos crearon, los padres de la iglesia en el siglo II, crearon las teorías de la dispensacionalismo, siempre me equivoco con esa palabra. La dispensación, que habla de 7 tiempos que la iglesia tiene. Y dentro de ellos hablan del tema de la ley y la gracia. Entonces, cuando estudiamos la Biblia con un contexto griego, vamos a darnos cuenta que obviamente nos han enseñado que la ley quedó abolida, quedó atrás y la gracia hoy en día está vigente. Por eso podemos comer lo que sea, por eso ya no hay que guardar las fiestas de Yahweh, por eso ya no es el sábado sino el domingo, por eso el día del Señor es el domingo, por eso tantas cosas más. Nos han enseñado que Jesús resucitó un domingo y no es verdad. No resucitó un domingo sino un Shabbat, ya bajando el sol al atardecer, antes de que comience el primer día de semana, que era domingo. Entonces, muchas cosas nos han enseñado que son erradas. Entonces, cuando hablamos de la gracia, siempre existió. Yahweh le eligió un nombre a Noé y a su familia para preservar la humanidad luego de un juicio que él soltaría a la tierra y derramaría un diluvio y destruiría toda la tierra. Uno puede decir que Dios malo, pero Dios es justo, Yahweh es justo, y Él derramó Gesed, derramó gracia sobre Noé. Derramó gracia sobre Adán y Eva, porque ellos pecaron y tendrían que haber sido destruidos por el Creador, pero Él permitió que salieran del huerto del Edén. Caín mata a Abel y le pone una marca y no lo mata. ¿Qué es eso? Gesed, es favor inmerecido, porque Yahweh nos podría destruir porque somos una naturaleza corrompida por el pecado. Pero sin embargo, Él derramó su amor sobre la humanidad y dio su único hijo para que viniera, pagara el precio del pecado, que esa es la ley del pecado que ahora vamos a estudiar. Yo te animo que busques una Biblia y juntos podamos buscar versículo por versículo para que vos entiendas que la ley y la gracia están unidos, que la Torah y la Gesed están unidas. Entonces, cuando entendemos que Yahweh siempre derramó su gracia sobre la humanidad, podemos darnos cuenta que no hay una división, no es que la cruz dividió el antiguo pacto con el nuevo, la ley con la gracia. Entonces, sin antiguo pacto no hay pacto renovado. El antiguo pacto son las raíces de un árbol y es el tronco de un árbol. Y el pacto renovado son las ramas y los frutos. Si las ramas y los frutos no vienen de un tronco, de una rama, es imposible que dé fruto. Y lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia es una sola, no está dividida en dos. Eso es algo que nos han enseñado mal durante siglos. La Biblia es una sola y la palabra de Yahweh permanece para siempre. Entonces el mismo Mesías en Mateo obedeció la Torah de Yahweh. Él cumplió y vivió el antiguo pacto. Entonces, podemos entender también que Abraham, Isaac y Jacob, y luego las 12 tribus de Israel, también vivieron la gracia de Yahweh. Por ejemplo, yo puse un ejemplo acá. Rahab era una mujer que vivía en los muros de Jericó. Como ella halló gracia delante de Yahweh, y Yahweh salvó su vida y su familia, y todos los enemigos de Jericó fueron destruidos. Eso no es gracia, eso no es favor inmerecido. Entonces, vamos a ir entrando al tema y vamos a ir entendiendo
más sobre la unidad entre la ley y la gracia. En 1830 se creó el dispensacionalismo. Ahí está, siempre esa palabra me cuesta. Dispensacionalismo. Fue creado por Nelson Darby, era un predicador. Primero fue un cura católico. Fíjense en quién inventa la dispensación con respecto a la ley y la gracia, con respecto a otras doctrinas más que hoy la iglesia o las congregaciones están adoptando. Y vemos que este hombre, Nelson Darby, inventa el tema de que hay un pacto antiguo que ya fue claudicado o abolido, y hay un nuevo pacto que Jesucristo trae gracia. Entonces, los apóstoles en el primer siglo, en el siglo I, nunca predicaron, escuchen lo que voy a decir, nunca predicaron gracia. Siempre predicaron la Torá, siempre predicaron los mandamientos de Yahweh. Y siempre recordaban las palabras del Mesías. El Mesías Yahoshua nunca predicaba algo fuera de lo que era del Padre. Lo que el Mesías hablaba es lo que venía del Padre. Lo que el Mesías vivía es lo que el Padre le mandaba. ¿Y qué es lo que el Padre le mandaba? La misma palabra de Yahweh, la misma Torá, instrucciones. El Mesías guardaba las fiestas, el Mesías guardaba el Shabbat, el Mesías guardaba los alimentos, el Mesías cumplía la palabra de Yahweh. Entonces vemos que la ley y la gracia siempre estuvieron unidos. Los padres de la iglesia y luego en el siglo XIX tomaron auge de poder hablar de gracia. Total, Dios me perdona, estamos en la gracia. Y esa gracia, escuchen bien lo que voy a decirles. Esa gracia no es para que recibo el perdón de Jesucristo y mi vida ya está limpia de los pecados y no importa las veces que me equivoque, total Dios me perdona. Esa no es la gracia cuando Pablo habla de la gracia en la Biblia. Cuando las Escrituras hablan de la gracia, habla de la salvación de nuestras almas. No tiene nada que ver esa gracia con la palabra o la Torá de Yahweh o la ley de Yahweh. La gracia es recibir la salvación que no merecemos. No merecemos una condenación y no una salvación. Cuando hablamos de gracia, no es que podemos hacer lo que se nos canta. Es una salvación con respecto a la gracia. Entonces, siempre toman los versículos y los malinterpretan. Por eso se crean falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y decimos, no, la ley no sirve más, no, la ley ya está, ahora estamos en la gracia. No, porque esa gracia habla de la salvación de nuestras almas. No habla de que ya no tenemos que cumplir los mandamientos de Yahweh. Entonces, si estamos en la gracia, esa gracia que predican ellos, los predicadores, los pastores, muchos de ellos, entonces, ¿qué significa? No habla de que ya no cumplamos los mandamientos, sino está hablando de la salvación de nuestras almas. Efesios 2 lo dice claro, somos salvos por gracia, por favor inmerecido, por Yahweh, por medio del Mesías, no por nuestras propias obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en el Mesías Yahoshua. Entonces, vemos que el mediador entre Yahweh y nosotros ha sido el Mesías, ha sido Yahoshua. Así que la gracia que tanto nos han predicado, no borra la ley de Yahweh, no borra los mandamientos, no borra la Torá. La gracia es un favor inmerecido que vino del Padre y del Hijo por el medio del Mesías para salvarnos, para pagar la deuda del pecado. Entonces, no para que hagamos lo que querramos. Y eso es un gran error. Entonces, la Escritura dice que el resumen de toda la Torá, de toda la ley de Yahweh, es el amor a Yahweh sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Ahora, debemos amar a Yahweh y amar al prójimo como nosotros mismos.
pero no implica que la Torá, que la ley de Yahweh esté abolida. Todo lo contrario, la palabra de Yahweh permanece para siempre. Romanos 6, 23 dice Pablo: todos pecaron y están fuera de la presencia de Yahweh. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia de Yahweh. Pero la gracia no vino por el Mesías, vino mucho antes. Vino mucho antes. Y la gracia fue derramada en la cruz por medio del Mesías para darnos salvación. Pero la palabra de Yahweh debemos de cumplirla. Primera de Juan 3, 4 dice: el pecado es la transgresión de la ley. Fíjense, vamos a analizar el primer versículo. Juan dice: el pecado es la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Lo malo, lo que nos lleva a hacer lo malo. El pecado nos lleva a hacer maldad, nos transgrede, nos distorsiona delante de Yahweh. Eso es lo que está diciendo. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Y qué es transgresión? Violar, pasar la línea. El pecado es la transgresión de la ley. Cuando dice ley ahí, en Juan 3, está hablando de la ley de la Torá, de los mandamientos y las instrucciones de Yahweh. No la ley del pecado, que yo le dije desde el comienzo, porque la ley del pecado es la misma muerte. Hay una ley que Yahweh determinó, que el que pecara, el que peque, morirá, porque se lo dijo a Adán desde el comienzo de la creación. Entonces dijo Pablo: yo no conocí el pecado si no fuera por la ley de Yahweh. ¿Cuál es esa ley? La Torá. Porque la Torá de Yahweh nos muestra nuestros pecados. Si no tenemos mandamientos, enseñanzas, instrucciones, no tenemos la Torá de Yahweh, no podemos darnos cuenta qué está bien y qué está mal. No sabemos si es pecado o no. Entonces, ¿qué hace Yahweh? ¿Qué hizo Yahweh con el pueblo de Israel? Lo llevó delante de su presencia y dijo: bueno, yo ahora les voy a dar leyes, mandamientos, instrucciones, para que sean un pueblo kadosh, apartado de todas las naciones. Ahora ustedes entienden que mentir es pecado, que robar es pecado, que adulterar es pecado. Entonces, si Yahweh te dice, el creador de todas las cosas, que mentir es pecado, y vos, sabiendo la Torá, pecas, entonces ya sos transgresor de la Torá, de la ley. Entonces, cuando Pablo habla de la ley, está hablando de esta ley de la Torá de Yahweh. Ahora, también la Escritura dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, tenía que ser derramada una sangre inocente. Por eso Yahweh determina, por medio de Moisés y de Aarón, hacer el Mishkan, hacer el templo, y poder hacer sacrificio de animales hasta el último sacrificio y perfecto del Mesías Yahushua en la cruz. Entonces, el Mesías fue entregado una sola vez para llevar todos los pecados en la cruz, una vez y para siempre, dice Hebreos 9:22. Entonces, es importante entender también que las obras de la ley de la Torá, no nos salvan. Acá la salvación es por gracia, por eso vuelvo a decir, ¿ven el orden que tiene que tener? La Torá debemos de obedecerla, la ley, la debemos de obedecer, como lo hizo el Mesías. Pero la gracia es algo que no merecemos, que viene de la salvación. No la gracia para que hagamos lo que quiera y la Torá y la ley ya fue abolida, sino que debemos de obedecer, pero la salvación es por fe, es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es porque yo me porte bien, que cumpla los mandamientos, que no mienta, que no adultere, que no haga esto, que no lo haga otro. No, la salvación viene por algo que nosotros es imposible que hayamos alcanzado. Es un favor inmerecido que viene del Padre por medio del Hijo. Entonces, necesitábamos un Salvador para pagar el precio del pecado, que es la muerte. Y esa es la ley del pecado. Recibimos la salvación del Mesías por gracia, sin merecerlo. Esto no significa que la ley de Yahweh esté cerrada, anulada. Todo lo contrario. El tremendo error que muchos hacen es tomar la palabra de Yahweh, la ley de Yahweh, y
tomarla como algo que es algo que ya pasó. Y esto no es así, porque la palabra de Yahweh permanece para siempre. Ahora, como les decía al comienzo, la palabra ley no existe en el hebreo, en el original, sino Torá. Existe, como les decía también, la ley del pecado y la ley como Torá. Y necesitamos discernir cada versículo correctamente. Cuando hablamos de ley, hablamos de una regla o norma establecida por una autoridad. En este caso, la ley como Torá de Yahweh. Seguimos. Vamos a ver entonces a otros versículos más. Deuteronomio 30:16. Y dice: cumple mis leyes, cumple mis mandamientos, y bendeciré tu tierra donde tú habites. Ahí Yahweh habla de cumplir su ley, ¿no? Deuteronomio 6:6 dice: graba en tu corazón las palabras, las enseñanzas que yo te mando hoy, la Torá, la ley de Yahweh. Enséñalas a tus hijos en tu casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, de generación tras generación. Entonces la palabra de Yahweh, la Torá, la ley, es de generación tras generación. No es algo que pasó antes del Mesías, sino que después del Mesías la palabra de Yahweh permanece para siempre. Yahweh le dijo a Josué 1:8, le dijo: medita en la ley, en la Torá, en los mandamientos, día y noche, y vivirás y serás prosperado. Ven que si obedecemos su palabra, ¿cuál es la añadidura? La bendición de Yahweh. Romanos 6:15, miren lo que dice Pablo: ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y este versículo es clave. Romanos 6:15 dice Pablo: ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué ley está hablando ahí? ¿Ven ahí la diferencia? No es la ley de la palabra de Yahweh, sino la ley del pecado, que es lo que yo le aclaraba al comienzo del estudio. Y aquellos que tengan la Biblia, acompáñenme en Romanos 6:15, leamos juntos. Pablo dice: vamos a pecar porque no estamos bajo la ley. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Estar bajo la ley, ¿no?, de Yahweh, ¿es bendición o maldición? Es bendición. Entonces, Pablo dice: vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, los mandamientos de Yahweh, sino bajo la gracia. No está diciendo que el estar en la ley está mal, o estando fuera de la ley es mejor estar bajo la gracia. Ahí lo que Pablo está hablando de que lo importante acá es que nosotros recibamos el mensaje de salvación por gracia, no por la ley, porque la ley no salva, los mandamientos no salva, que es lo que yo le aclaraba recién. Entonces, cuando acá Pablo dice esa palabra ley, está hablando la ley del pecado, no como ley de Yahweh. Y vamos a ver otro ejemplo más. Romanos 2:12. Dice Pablo: han pecado todos los que sin conocer la ley morirán sin ley. ¿Qué ley está hablando ahí? De la Torá de Yahweh, de los mandamientos. Porque recuerden que todos los discípulos de Yahoshua enseñaban la Torá, los mandamientos. Todos los que han pecado conociendo la ley, que es la palabra de Yahweh, la Torá, por la ley, por la Torá, serán juzgados. ¿Qué está diciendo ahí? Que muchos eran salvos por gracia sin conocer la ley. Y muchos eran salvos por gracia conociendo la ley de Yahweh. Entonces él decía: si conocen, serán juzgados con el conocimiento. Si no conocen la ley, serán juzgados sin conocimiento. Y esto es así. Por eso yo siempre digo que cuando uno predica la restauración de las Escrituras, muchos, conociendo la verdad, ya no pueden seguir en el error. Ahora, muchos que no conocen la verdad van a seguir así y Yahweh le va a juzgar según el conocimiento que uno tenga. Entonces, vamos a ver otros ejemplos más. 1 Corintios 15:56 dice: la muerte es consecuencia del pecado, el poder del pecado es la ley. Fíjense, ¿qué ley? ¿La Torá de Yahweh? No,
sino la ley del pecado, que es la misma muerte. ¿Ven cómo usan una sola palabra para meterla toda en lo que hablamos de ley? Porque no todo ley es Torá de Yahweh, instrucciones, sino que es ley del pecado, que es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por ejemplo, otro ejemplo más, Gálatas 5:22 dice Pablo, el fruto del Espíritu Santo es el amor y la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre y la fe, ¿no? Sigue diciendo, pero no hay ley que condene todas estas cosas. Al final dice Pablo esto, no hay ley que condene todas estas cosas. ¿De qué ley está hablando? ¿La ley de la Torá de Yahweh? ¿Los mandamientos? No, la ley del pecado. Dice, los frutos del Espíritu Santo, no hay ley del pecado. ¿Por qué? Porque no entras en las cosas espirituales. El pecado es algo de la carne y el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo son cosas del Espíritu. Entonces Pablo dice, no hay ley. ¿Qué ley? La ley del pecado, que es la muerte, que condena estas cosas. ¿Ven la diferencia? ¿Ven que si decimos todo ley, es todo ley, Torá de Yahweh, entonces la Torá es maldita, la Torá está mal, la Torá está cerrada, claudicada, los mandamientos de Yahweh ya fueron anulados y ya agarramos y lo tiramos a la basura? Y no es así. ¿Dónde está el error? En los que tradujeron la Biblia Reina Valera en 1960, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron dos católicos, eran dos personas que creían en muchas falsas doctrinas y usaban palabras en el español donde perdían riquezas en el hebreo. Entonces, no todo lo que dice ley en la Biblia es la ley de Torá de Yahweh, de las instrucciones, sino que también habla de la ley del pecado. Entonces seguimos, vamos a seguir. Romanos 6:14. Dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, dice Pablo. Yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estudiamos este versículo y decimos, yo no estoy bajo la ley, mandamiento de Yahweh, Torah, sino bajo la gracia, ¿qué estoy diciendo ahí? Que la Torah ya fue, que los mandamientos ya fueron de Yahweh, ya está abolido. Entonces estamos en la gracia, estamos en el perdón y misericordia de Yahweh. ¿Es verdad? Sí, es verdad, porque el Mesías trajo más gracia de lo que el Yahweh había hecho desde el comienzo de la creación. Pero esa gracia es para salvación, no para abolir y desechar los mandamientos de Yahweh. Por eso dice Pablo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado. No la Torá de Yahweh, los mandamientos de Yahweh, sino que estamos bajo la gracia, dice él, pero ya no bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado, porque la ley del pecado es muerte. ¿Y quién murió por nosotros? El Mesías Yahoshua. Él murió por nosotros, entonces Él nos trajo esa gracia. ¿Estamos en la gracia? Sí, pero es una gracia que viene de la salvación y no implica que los mandamientos, que la palabra de Yahweh fue claudicada. Entonces, seguimos, Romanos 3:20. Nadie será justificado por las obras que exige la ley. Fíjense, ¿qué ley? La Torá de Yahweh. Nadie será justificado por las obras. No somos salvos por obras. No somos salvos si nos portamos bien, si no mentimos, si no robamos. No, somos salvos por gracia. Pero eso no implica que nosotros podamos obedecer la palabra de Yahweh. Dice Pablo, nadie será justificado por las obras que exige la ley. Mediante la ley conocemos el pecado. ¿Ven? ¿Qué ley? La Torá de Yahweh, los mandamientos. ¿Cómo sabemos si estamos pecando? Si conocemos los mandamientos de Yahweh. Entonces, mediante la ley, la Torá de Yahweh, conocemos el pecado. Romanos 13:8 dice Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley del pecado? No, la Torá de Yahweh. Porque el resumen de los mandamientos es amar a Yahweh sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces, vemos cada versículo con su verdadero contexto y podemos entender que no todo cuando dice ley habla de los mandamientos, sino que habla de la ley del pecado. Ahora, vamos a ir
a Romanos 7:7. Permítanme. Romanos 7:7. Este versículo es clavísimo, muy importante. Dice, ¿la ley es pecado? ¿Qué ley está hablando ahí, Pablo? ¿La ley es pecado? Pregunta él. Ahora yo me hago una pregunta. Si la ley del pecado, que es la muerte, es pecado, obvio que es pecado. Pero Pablo está diciendo, ¿qué ley? Los mandamientos de Yahweh. Dice, la ley, la Torá, los mandamientos, las instrucciones, ¿es pecado? Dice Pablo. De ninguna manera. Nunca la Escritura, la Biblia, nunca a Pablo o Juan o cualquier apóstol pudo hablar en contra de los mandamientos de Yahweh. Entonces la ley nunca puede ser maldita, puede ser negativa, puede traer maldición. No, todo lo contrario. La ley, los mandamientos, las instrucciones de Yahweh son bendición. Entonces son versículos mal interpretados que nos han enseñado y nos han visto la ley como algo viejo que ya no sirve. Y eso es un gran engaño del enemigo. Dice, la ley, ¿no? ¿Es pecado? Dice Pablo. De ninguna manera. Si no fuera por la ley, por la Torá, por los mandamientos de Yahweh, no hubiese conocido el pecado. ¿Ven cómo es? Entonces, ¿cómo sabemos que somos pecadores? Porque el Padre se nos revela en su palabra. Entonces, es claro entender que la ley sigue vigente y la gracia es vigente, pero la gracia es de la salvación y la ley es para obedecer sus mandamientos. Entonces, Romanos 13, versículo 10, dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley de Yahweh, de la Torah de Yahweh. Si tengo amor, obedeceré por amor. Tenemos que obedecerle al Padre por amor a Él y no por obligación, y no por lo que nos digan los demás. Tenemos que hacerlo por amor a Él. Y si lo hacemos por amor, no son gravosos, no es difícil cumplir los mandamientos. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí. Pero para eso tenemos el Mesías que nos ha dado su gracia. Y sabemos que la salvación no es por lo que nosotros hagamos. Por eso el ladrón que estaba ahí en la cruz, que se estaba muriendo, se arrepintió. Y el Mesías dijo, vas a estar conmigo. ¿Él cumplió la ley? ¿Cumplió los mandamientos? No. Pero la salvación fue por gracia. Y eso es gracia, es amor. Amor inmerecido que viene del Padre y del Mesías. Romanos 10:4 dice, el Mesías es el fin de la Torah de Yahweh, de la ley. ¿Ven? Que la ley no es maldita, que la ley no es maldecida, no es mala. La ley es una bendición de Yahweh. Las instrucciones, las enseñanzas. Entonces, el mismo Mesías cumplió la Torah, cumplió la ley. Salmo 119, 165 dice, los que aman tu ley, la Torá, disfrutan bendición y nada les hace tropezar. Amén. Hechos 13, 38 dice, por medio del Mesías Yahoshua recibimos el perdón de pecados, no pudieron ser justificados por la ley de Yahweh dada a Moisés. ¿Qué ley? La Torá. ¿Ves que no podemos ser justificados en la salvación? Porque la salvación, Efesios 2 dice que somos salvos por gracia, sin merecerlo, no por obras, no por lo que vos hagas, no por lo que yo haga, sino por gracia, por medio, el puente, por medio de la fe en el Mesías, Yahoshua, el Hijo de Yahweh. Entonces Pedro, Hechos dice, somos justificados no por la ley de Moisés, sino todo aquel que cree en el Mesías Yahoshua. ¿Ven? En Hechos dice, Hechos 13, 38. En el Hijo somos justificados. Entonces, vamos a ver algunos versículos más. Juan 14, 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que vive la ley. ¿Quién es el que me ama? El que vive la ley de Yahweh.
del Padre, dice el Mesías. El que me ama, mi Padre le amará y yo también le amaré. ¿Ven que el mismo Mesías nunca dijo, y la ley quedó atrás y yo traje la gracia, ahora vivamos en la gracia? Nunca dijo el Mesías eso. Si me aman, guardan mis mandamientos. ¿Dijo así el Mesías? ¿Qué mandamientos? Los mandamientos del Padre, la ley del Padre. ¿Ven que la ley no fue abolida? La ley no fue claudicada. Eso es algo que nos han engañado muchos, ser padres de la iglesia, ser reformadores, y ellos han injertado tanto esta división entre la ley y la gracia, que hoy nosotros, lo que por ahí vamos estudiando las Escrituras, el Padre nos está dando luz y entendimiento para entender cuál es el contexto verdadero de las Escrituras. Entonces, 1 Juan 3.24 dice, el que obedece la ley, la Torá de Yahweh, permanece en Yahweh y yo en él. El Mesías dijo eso. El que obedece los mandamientos, el que obedece la ley de mi Padre, él va a estar con mi Padre y yo con él. Entonces, ¿cómo sabemos que esto va a ser así? Dice Juan, por medio del Espíritu Santo que Yahweh nos dio. Entonces, para ir terminando, Gálatas 3, yo voy a hacer un pequeño resumen de Gálatas 3 para no extendernos mucho, pero ahí Gálatas 3 habla bien del propósito de la ley, dice el título. El propósito de la ley, perdón. ¿Qué ley? La Torá de Yahweh, los mandamientos. Dice Pablo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo, para conocer la transgresión del pecado, para saber las cosas malas que hacemos, lo que a Yahweh le desagrada, para saber cuando desobedecemos. Para eso es. La ley contradice las promesas de Yahweh, dice Pablo, de ninguna manera. La ley fue nuestra guía para llevarnos al Mesías. Escuchen, la ley, dice Pablo, fue nuestra guía para llevarnos al Mesías. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos la ley, a Yahweh le agrada y Él nos bendice, pero la ley no nos podía salvar. Por eso el gran error de muchos hoy, como muchos judíos, no digo todos, pero muchos judíos, quieren guardar la ley para recibir la salvación. No es por obras, es por gracia. Pero tenemos que ubicar cada cosa en su lugar. La ley por un lugar que corresponde y la gracia también. Y los dos están unidos. No hay una división. Porque si vos querés gracia, tenés que tener la ley. Y si vos tenés la ley, podés recibir la gracia. Porque la ley nos llevó a la gracia, que es el Mesías, Yahoshua, dando su vida en la cruz. Por eso dice Pablo, la ley fue nuestra guía para llevarnos al Mesías, fuimos justificados por la fe. Y eso no significa que desechemos los mandamientos de Yahweh, todo lo contrario. Por eso la gracia es para salvación, pero no es para que hagamos lo que nosotros queremos. Ahora que no estamos bajo la guía de la ley, y este es clavísimo entender, la ley de Yahweh, estamos ahora por la fe en el Mesías y somos hijos de Yahweh. Ahora, cuando Pablo dice, ahora no estamos bajo la guía de la ley, no está diciendo ahora la ley está abolida. No está diciendo eso Pablo. Pero ahora, si bien no nos guía la ley, nos guía la gracia por medio del Mesías, por medio de la fe. Pero no significa que no sigamos obedeciendo la palabra de Yahweh. ¿Se entiende el contexto y la ubicación de cada cosa? Por eso, para terminar, Romanos 8, versículo 1 y 2, Pablo dice algo clarísimo acá. No hay ninguna condenación para los que están en el Mesías Yahoshua. Por medio de él, el Espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado. ¿Ven? Que Pablo habla de la ley del pecado. No habla de la ley de Torah Yahweh. El Espíritu Santo nos ha libertado por medio del Mesías Yahoshua, que él trajo su gracia, trajo su perdón, trajo la reconciliación con el Padre, y Él nos libró de la ley del pecado, que era la misma muerte. Por eso,
la ley y la gracia están unidos desde el principio. No hay división. Si no hay ley, no hay gracia. Esto es así. Porque la ley nos ha mostrado que somos pecadores y que no podemos ser salvos por obedecer la ley, porque la ley nos salva. Pero Yahoshua vino a cumplir la ley, vino a mostrarnos que debemos de cumplir la ley y vino a traernos gracia para recibir ese favor inmerecido, para ser salvos de algo que nos merecíamos, que era la condenación por el pecado. Así que hasta acá el estudio de esta noche sobre la ley y la gracia. Oro al Padre que haya sido de bendición este mensaje, que se haya entendido. Es difícil de enseñar, no es fácil la ley y la gracia, porque muchos han enseñado y predicado este tema y muchas veces dividen las aguas y no hay división. Está todo unido. La Biblia es una sola, los dos pactos están unidos, la ley y la gracia están unidos. La ley son obedecer los mandamientos de Yahweh, que no está claudicado, y la gracia es recibir una salvación inmerecida. Y no significa que no cumplamos los mandamientos del Padre. Así el Mesías lo hizo y así nosotros debemos hacerlo. Gracias a cada hermano que se conectó, que estaban presentes, que Yahweh les bendiga y que tengan una noche bendecida. Para aquellos que quizás escuchan este audio, este estudio, les hago recordar que en Argentina tenemos un grupo de WhatsApp donde subimos todos los estudios que el Padre me va dando en audio para compartir a los hermanos, a aquellos que estén interesados. Y quizás no pudiste entender bien este mensaje, te animo a que vuelvas a verlo, estudiarlo y que agarres la Biblia y vayas versículo por versículo para que vayas entendiendo que cuando Pablo habla de ley, no habla solamente de la Torá de Yahweh, sino de la ley del pecado. Y necesitamos entender el contexto de cada versículo cuando Pablo habla de la ley del pecado y la ley como Torá, mandamiento de Yahweh. Así que Yahweh te bendiga, nos vemos en la semana en otros estudios más. Voy a estar hablando de otros estudios esta semana que el Padre me ha dado, acerca de la santidad, acerca de qué es la unción, qué es la gloria de Yahweh, y también falsos pastores, falsos profetas, apostasía. Voy a estar dando ese mensaje y otros mensajes más que ya el Padre va a ir direccionando todo. Así que Yahweh les bendiga, que tengan una noche bendecida, que Yahweh pueda contestar sus oraciones, suplir sus necesidades y que su espíritu le esté dando fuerzas, supliendo cada necesidad y que cumpla el Padre su propósito en cada uno de ustedes. Que Yahweh les bendiga y nos vemos en otro estudio. Shalom.